Amados, Dios me los bendiga. Gloria a Jesús. Como siempre, espero que se encuentren bien. Hoy quiero compartirles esta palabra tan hermosa y que ministró tanto a mi vida en oración. Y lo que yo recibo por gracia, me encanta compartirlo por gracia. Y eso es lo que a Dios nos llama. Dad por gracia lo que por gracia han recibido. Y aunque dentro del contexto de ese versículo habla de la salvación, que compartamos, ¿verdad?, el mensaje poderoso que transforma vidas y llevemos esperanza a muchos para que también sean partícipes de esa experiencia hermosa, salvífica, transformadora y esperanzadora. También podemos aplicarla en otros escenarios de nuestra vida y es lo que quiero hacer en este momento. Quiero compartir esta hermosa palabra que ministró tanto a mi necesidad, porque es que es tan lindo el Señor. Dios es maravilloso. Por eso Él siempre nos invita a clamar a Él. Clama a mí que yo te responderé. En momentos de desesperación, en momentos de confusión, en momentos de desesperación, de tristeza, de desaliento, en cualquier escenario, no hay cosa mejor que hablarla con Dios. Que hablarla con Dios. Si hay un regalo hermoso, aparte de la salvación, que ese no tiene desde la perspectiva humana, no hay comprensión para un regalo tan hermoso, pues siendo nosotros tan malos y tan pecadores, Dios nos amó siendo pecadores y nos dio ese regalo tan hermoso de salvación y de vida eterna. Pero esa salvación es como ustedes le han regalado en algún momento una canasta bien grande, ¿verdad? Y dentro de esa canasta hay tantos artículos. Hay chocolates, hay galletitas saladas, galletitas dulces, chocolates, el dark chocolate, ¿verdad? Está el chocolatito blanco, hay fresas. Ay, Dios mío, hay tantas cosas en esa canasta que uno se disfruta. Es más, uno a veces no la quiere abrir. Dice, ay, Dios mío, es que si la abro se daña. Y a veces pasa eso mismo con muchos creyentes. Han recibido la salvación y ven esa canasta tan bella, pero no disfrutan de lo que hay dentro de ella. No se atreven a tocarla, no saben cómo abrirla, no saben qué tiene adentro. Se ve que hay algo hermoso, pero no se han tomado el tiempo para observarla y ver qué hay dentro. Y más que ver, atreverse a abrirla y disfrutar de cada artículo que hay dentro. Bendita sea la misericordia del Señor. Acuérdate que hoy, miércoles, si este mensaje sube hoy, ¿verdad?, con el favor de Dios, nos reunimos nuevamente en nuestra clase de sanidad bíblica. Comenzamos y tenemos un grupo hermoso. Los espero en esta noche con el favor de Dios para seguir conociendo acerca de este regalo hermoso, cómo disfrutarlo, qué está impidiendo que yo lo disfrute y con el poder de Dios quitar todo aquello que lo impide. Entonces esta canasta tan hermosa, dentro de tantos artículos que tiene, porque ahí dentro tiene innumerables bendiciones, desde los frutos del Espíritu, que imagínense, ya con eso el Espíritu Santo, la palabra de Dios, y también hay algo hermoso, el poder de la oración. Si hay algo que nosotros debemos conocer cada día con la ayuda de Dios, es ese poder que se nos ha conferido a los hijos de Dios, la iglesia, la oración. La oración.
Y siendo un poder tan maravilloso, muchas veces o no lo usamos, nos cansamos de usarlo, lo usamos hoy, mañana no. Eso es así. Por eso, quiero que vayas conmigo al Evangelio de Lucas en el capítulo 18, donde Jesús se dispuso a contarles una historia a los discípulos para enseñarles acerca de la necesidad de orar siempre, pero no tan solo orar siempre. La otra parte que acompaña dice, y sin desanimarse. Y sin desanimarse. Yo te pregunto, ¿te ha pasado como a mí? Que hay oraciones que las has echado a un lado, que solamente las retomas cuando ves que la cosa se pone difícil y ahí te acuerdas que habías dejado de orar por ella. Muchas veces la echamos a un lado porque vemos que más o menos todo está caminando y entonces ahí no le ponemos la intensidad como en otras veces. Solamente comenzamos ahí a clamar con fuerza y una cosa tremenda, ¿verdad? Cuando la situación se pone complicada, difícil, y bajamos la guardia. Bajamos la guardia. Descuidamos esa oración. Y no es que cuando viene la crisis, la situación se pone más compleja. Es que entonces que retomamos esa oración. ¿Te ha pasado? ¿Sabes de la oración sabes de lo que yo te estoy hablando, verdad? Sí. Todos tenemos en nuestra lista de oración peticiones que por años las tenemos delante de la presencia del Señor. ¿Tú tienes de ese tipo de oración? ¿Tienes oraciones que llevas años esperando respuesta? Ese tipo de oración, wow, es una de las más que nos reta, sí. Porque hay oraciones que, por ejemplo, en mi vida personal, yo las elevo e inmediatamente recibo una respuesta. Puede que en el mismo momento, puede que dentro de 2 o 3 días, pero recibo respuesta. Ay, hermano, pero que mucho nos cuesta esas oraciones que son de años y años y años. Y esas muchas veces, a veces tienen que ver con peticiones de conversión por una vida, ya sea un familiar, sí, ya sea el marido, el hijo, un hermano, la mamá, el papá. Bueno, esas oraciones, ¿verdad? O una oración por salud. Hay veces que Dios sobrenaturalmente nos ha sanado. Yo he tenido experiencias de sanidad que le digo, literalmente así ha sido. He orado, Dios me ha guiado y me ha sanado. Pero he tenido estos procesos donde me mantuvo ahí por varios años. O sea, porque Dios es soberano. Y en todo tiene un propósito para perfeccionarnos y seguir conformándonos a la imagen de Jesucristo. Pero este tipo de oración en la que vamos a hablar hoy es una oración que reta nuestra fragilidad humana. Reta nuestra fe. Reta nuestra perseverancia, nuestra determinación, nuestra confianza en Dios. Y sin embargo, es la que Jesús trae a continuación para darles una enseñanza a los discípulos. Dice la historia que en una ciudad que no se sabe dónde es, al menos donde estuve verificando no lo decía, que había un juez que algunos dicen que no era
judío, era pagano. Y este juez no tenía miedo ni de Dios ni de la gente. Y que en esa ciudad también había una viuda que vivía. Y esta viuda siempre lo buscaba para hablar con él. Y dice que ella le rogaba para que él hiciera todo lo posible para que le hiciera justicia. Y acuérdese que dentro del contexto que estamos leyendo el texto, una viuda en aquel tiempo era una mujer a nivel de vista en la sociedad, una mujer desprotegida, de poco valor. En sí la mujer de por sí que no tenía valor, viuda, ni le digo. Imagínense, ella estaba en una total desesperación en esto. Entonces, le ruega a él que le hiciera justicia. Al principio, él no se interesó en atenderla, pero luego dice que como lo molestaba tanto y tanto, decidió atenderla. No porque tuviera temor de Dios, no porque quisiera hacer lo que Dios le envió, porque si no, no tenía temor de Dios, sino que simplemente, como dicen por ahí, para quitársela de encima. Cuando hablamos de la palabra molestarlo mucho, esa palabra hipopiazo, lo que significa es dar golpes. Dentro del tema del boxeo, ¿verdad? Cuando este boxeador está en el ring ante su adversario, él comienza a dar golpe, porque la meta es noquear al adversario, tumbarlo, dejarle un ojo morado, lastimarlo. En ese sentido es que se refiere que ella lo molestaba, estaba encima, hasta que lo hiciera que reaccionar, hasta que lo derribara y decidiera atenderla en una persistencia total, sin retroceso, determinada a ser atendida por él. Cuando Jesús habla de orar siempre, nos invita a esa persistencia. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Lo vamos a ir viendo poco a poco. Más adelante dice Jesús, fíjense en lo que dijo ese mal juez. ¿Creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió, que día y noche le piden ayuda? Él hace varias preguntas que yo te voy a invitar a que tú ahí donde estás sentadito, guiando, no sé, mientras me escuchas. Y gracias por escucharme y acompañarme siempre a través del canal Vida para Ti y confiando en que esta palabra sea luz en medio de tu camino. Estas dos preguntas, más adelante, y hace tres en realidad, pero estas primeras dos, yo quiero que tú las contestes allí. Lo primero que él pregunta es, ¿creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió? Que de día y de noche le piden ayuda. Fíjense que es una pregunta y también especifica qué tipo de persona es a la que Él se está refiriendo. No es cualquier persona, no es cualquier creyente. Él dice que es este tipo de creyente que se mantiene en oración, persistiendo, que no desmaya ni se desanima. ¿Ustedes creen que Dios no los va a defender ante su adversario? ¿No le va a hacer justicia? ¿Qué tú crees? Lo primero, entonces, yo voy a sincerarme conmigo y ser honesta.
¿Soy yo ese tipo de persona que ora con esa persistencia? ¿Soy yo ese tipo de persona que le pide ayuda a Dios? Por lo más sencillo, ¿soy yo ese tipo de persona que ante la necesidad que tengo, ante la situación que tengo, le pido ayuda a Dios? Segundo, ¿soy yo ese tipo de persona que ante la necesidad le pido a Dios día y noche? ¿Persisto? Porque yo creo que si somos honestos con nosotros mismos, tal vez por ahí comienza la dificultad de que la respuesta no llegue y de que no seamos muchas veces atendidos. ¿Eres tú acaso ese tipo de persona que resuelves en tu fuerza y que usas la oración como un último recurso en lugar de ser tu primer recurso? ¿Eres tú acaso ese tipo de persona que te cuesta pedirle ayuda a Dios? ¿Te cuesta buscar el consejo de Dios, la dirección? Y segundo, ¿soy yo acaso ese tipo de persona que busco ayuda, pero como no veo respuesta, me canso, no persisto y he caído en el desánimo total? Fíjese que hay una gran diferencia entre la persona que no busca ayuda, que no habla con Dios en medio de su necesidad. Y está la otra, que sí comienza y decide buscar ayuda, hablar con Dios de su situación, pero al ver que no hay respuesta inmediata, se desanima, deja de orar. Esa es la primera pregunta que Jesús le hace a los discípulos y que te hace a ti y a mí. En otras palabras, nos invita a reflexionar acerca de lo que pensamos de Dios. Tener un concepto de Dios equivocado muchas veces no nos motiva a hablar con Él y a seguir pidiéndole a Él. Hay veces que pensamos que Dios no se interesa por nuestra situación, por lo que estemos atravesando. A veces vemos a Dios como un Dios indiferente, como un Dios que no le importa lo que me está pasando ni lo que estoy sufriendo. A veces lo vemos como un Dios injusto, confuso, que hoy dice una cosa y mañana dice otra. Cuán importante es que Dios nos ayude a sanar ese concepto, esa idea que tenemos de Él. Entonces, la segunda pregunta que Jesús les hace, ve anotándolas y te invito, como siempre a mí me gusta, escríbela en tu libreta. Y luego tómate un ratito y reflexiona, porque esto es parte de nuestra sanidad. Esto es parte de que a veces nos detengamos en este camino de fe. No podemos, como yo siempre les enseño a mis estudiantes en las clases, no podemos seguir en la vida cristiana corriendo como si fuera un carro de carrera. Seguimos la autopista sin detenernos y chequear el carrito, darle mantenimiento y ver cómo vamos. Hay muchos cristianos que lamentablemente siguen la vida sin reflexionar acerca de su crecimiento espiritual ni de su relación con Dios. Pero gloria a Dios que abrió este espacio, este canal, para invitarnos siempre a tomar un espacio en nuestra vida agitada y reflexionar acerca de nuestra relación con Dios.
Así que demos gracias a Dios por este canal, por esta puerta que ha abierto, que nos invita a todos, empezando de por mí, pues siempre que yo saco este rato para reflexionar acerca de un texto, siempre trae también bendición a mi vida. Me detengo a reflexionar junto con ustedes, pues yo también tengo necesidad de Dios. Entonces, mis amados, dice la próxima pregunta. Escucha bien. ¿Creen que tardará Él en responderles? ¿Qué tú crees? Muchas veces pensamos que Dios se ha tardado demasiado. ¿Cuántas veces en mis reflexiones yo recuerdo una de mis peticiones? 25 años. Y dentro de ese escenario, la situación estaba peor. Y recuerdo que en mi dolor y en mi llanto, si había algo que yo le reclamaba a Dios y le decía, llevo 25 años. Llevo 25 años. Y recuerdo que en mi dolor le dije, 25 años orándote por esto. Y en mi dolor, porque el dolor nos lleva a hablar cosas de las cuales hasta nos avergonzamos. Y le dije, para que me pagues con esto. Para terminar en esta condición mucho más confusa, humillante. Y yo tenía un dolor tan grande. Ay, hermano, y qué peligro cuando caemos en esa condición. De pensar que Dios se ha tardado demasiado en mi dolor. Yo recuerdo muy bien. Me monté en mi carro. Lloraba y lloraba y lloraba desesperadamente. Quería una solución y no la encontraba. Tenía coraje con Dios, pues no me respondía como yo quería, ni cuando yo quería. Al contrario, la situación presentada era aún mucho más dolorosa que la primera que me llevó a orar por ella. El dolor nos lleva a cerrar el corazón a Dios. Nos lleva muchas veces a enojarnos con Dios. Y yo recuerdo que en mi dolor fue la primera vez que yo llegué al ministerio de este siervo de Dios, Gille Ávila, que ya está en la presencia del Señor. Siempre que pasaba por el lugar lo veía de lejos y siempre decía, algún día voy a ir ahí. Y lo que jamás pensé era en la condición que iba a llegar y en el día que me tocó ir. Bueno, llegué con mucho dolor. Y recuerdo que se acercó una intercesora para orar por mí. Y recuerdo muy bien que le dije, no ores por mí, no te atrevas a orar por mí. Imagínese, hermano, en la condición que uno llega cuando uno tiene dolor, cuando uno ha perdido la esperanza, la confianza en Dios. Cuando uno ya ha pensado que se ha tardado demasiado. Cuando uno piensa que lo que ha hecho es perder el tiempo por tantos años pidiendo algo que no acaba de llegar. ¿Tú entiendes de lo que yo te estoy hablando?
Yo creo que sí, porque cuántas vidas estarán en la misma condición en que yo estuve. Y le dije, no te atrevas a orar por mí. No quiero que ores por mí. En otras palabras, ¿para qué vas a orar si Dios no me oye? Llevo 25 años. Nada cambiará. Y recuerdo que allí tendida en el piso lloraba y lloraba. Porque a la misma vez me di cuenta que lo que me sostuvo por todos esos años fue mi esperanza y mi fe en Dios. Si llegaba a perder eso, lo perdía todo. Y en medio del dolor, fui confrontada de parte del Señor. Y yo y solo yo, allí nadie me podía ayudar. No me podía ayudar el siervo de Dios que estaba allí. No me podía ayudar la hermana que con mucha paciencia y misericordia se quedó al lado mío, dispuesta a orar por mí. Ella no me podía orar. No me podía ayudar. Era una decisión mía. Porque hay momentos en que nuestra fe es confrontada, es pasada por el fuego de una manera tan violenta que creemos que no la vamos a poder soportar. Pero dice la palabra que Dios junto con la prueba siempre nos dará la salida. Y que no pone carga que no podamos llevar. Y recuerdo allí tendida, con mucho dolor. Tuve que tomar una decisión. En ese momento me supo amarga. No puedo ocultarles la verdad. Me supo muy amarga. Pero yo sabía en lo más profundo de mi ser que era la correcta. Era la necesaria. Seguir esperando en Él. Aunque en ese momento no lo entendía. Aunque en ese momento me sentía enojada con Él. Pero a la misma vez sabía que no sabría vivir sin Él. No sabría qué hacer para enfrentar las circunstancias si no fuera por Él. Así que, en lugar de darle la espalda al Señor y decirle hasta aquí, no golpeo más los cielos, entonces decidí aceptar su voluntad, que lo haría a su manera, que lo haría en su tiempo y no en mi tiempo, que lo haría a su manera y no como yo quería, aceptar que Él era soberano y que Él lo sabe hacer mejor que yo. Y aceptar eso me dolió. ¿Por qué me dolió? Se fue la esperanza, la idea que yo me había metido en el corazón de que lo haría de esta y esta y esta manera. Que tendría que seguir esperando lo más seguro. Y tal vez que eso que yo tanto anhelaba no llegaría. Y si llegaba, llegaría con otra envoltura y no con la que yo le había pedido. Hay muchas maneras en que Dios nos perfecciona nuestra fe. Y siempre será a través de los escenarios de la vida. Este tipo de oración que elevamos a Dios, muchas veces nos mantenemos aferradas a ella, no porque confiamos en Dios, en que Él es sabio y soberano, sino que hemos puesto nuestra confianza y esperanza en el deseo de nuestro corazón. Por eso esa oración no es persistente, porque no depende de nuestra confianza en Dios, sino que cuando la situación mengua, y dime si no es cierto,
Cuando el escenario está bien chévere, por ejemplo, si es una petición de oración por un hijo, por el esposo, de conversión, un ejemplo como ese. Pues mientras el hijo está estable, mientras todo está fluyendo bien, tú vas a la guardia de la oración. ¿Sí o no? No ha sido transformado. No se ha establecido la salvación en él. Y dejamos que la persistencia. Dios no ha obrado en esa persona como debe ser, para que su gracia siga manifestándose. Y dejamos de orar. No hace más que ponerse la situación difícil, viene la crisis. Entonces, ahí te acuerdas que habías dejado de orar por eso. Ahí te da coraje porque Dios no ha hecho nada, porque sigue lo mismo y te sientes como en un círculo. La pregunta es, ¿quién ha fallado? ¿Quién es el que ha fallado? Esta parábola nos da una gran lección, pero una gran lección. Este juez que dice que era injusto, escuchó a esta mujer por su persistencia, porque ella tenía la certeza de que él la iba a ayudar. Ella persistía porque creía en eso. Muchas veces nosotros persistimos por incredulidad. ¿Me entendiste eso? Te explico. Cuando la situación se pone difícil y el escenario te hace ver, o tú interpretas, que esa persona jamás va a cambiar, jamás Dios la va a transformar, jamás se va a convertir, jamás se va a sanar, lo que sea. Eso es lo que tú interpretas. Ahí tú piensas a orar. Lo que te mueve a orar es la incredulidad. Que Dios nos ayude a entender esto. Porque si oráramos, pues realmente porque creemos que Dios lo va a hacer, persistimos. Pero lo que hacemos es lo contrario. Mientras tu relación está bien con tu esposo y todo fluye bien, es inconverso, pero está todo fluyendo y demás, no hace más que él ponerse otra vez difícil, lo que sea, y ahí tú empiezas, ¿qué? A orar otra vez por él. No, pero durante el otro tiempo, antes que ocurriera el evento, tú no estabas persistiendo en la oración. Y no es que ores una que otra vez, lo haces, pero este tipo de oración que nos habla la palabra es persistir día y noche, es una oración constante, es golpeando como el boxeador, como la viuda, determinada a derribar la voluntad de este juez hasta que él se decida y me atienda. Pero muchas veces bajamos la guardia, como yo digo, en la oración, porque lo que nos mueve es la incredulidad a orar. Entonces, cuando viene la situación y ese hijo comienza a comportarse de una manera que te preocupa, que te carga, ahí retomas la oración. Señor, sigue tratando con él. Señor, convéncelo. Señor, conviértelo. Señor, ahí empiezas otra vez. ¿Por qué? Porque lo que te movió fue lo que viste, que te despierta el miedo a que se pierda, ¿me entiendes? Lo que te mueve no es realmente tu fe, sino lo que ves. Sin embargo, esta viuda tenía una realidad de vida y ella persistía
para que cambiase. Y sabía que su esperanza estaba en que se le hiciera justicia. Y Jesús le dice, ¿creen que tardará él en responderle? Vamos a hablar verdad. Muchos hemos tenido la experiencia de que se ha tardado y demasiado. ¿Sí o no? Y cuando eso viene, dejamos de orar, nos cansamos y no persistimos. Y eso trae un sinnúmero de eventos que se le van añadiendo. El desánimo, el descuido espiritual, el enojo con Dios, la amargura, nos distanciamos, manos caídas, rodillas paralizadas. ¿Por qué? Y Dios lo permite, que es lo lindo. Porque la obra del Espíritu Santo en nosotros es formar el carácter de Cristo en nosotros. Y es multiforme, ¿verdad? La obra que Él hace en nosotros. Y procura que nuestra razón para seguir a Dios no debe ser en si Él me contesta o no me contesta, si lo hace de manera y manera, sino que mi razón es por amor, en agradecimiento por lo que Él hizo, en rescate. Y por otro lado, mi confianza en que Él sabrá lo que va a hacer con lo que yo le estoy pidiendo y que Él lo va a hacer en su tiempo. Entonces hay todo un proceso donde Dios nos va perfeccionando a través de estos escenarios de vida. Hay veces que no queremos seguir orando. Nos cansamos. Seguimos ya para qué, si total, esto no sirve. Este no va a cambiar. Porque orar de por sí no es fácil. A ninguno de nosotros se nos hace fácil orar. De hecho, nuestra naturaleza adámica, caída, natural, no desea orar. Ninguno de nosotros le gusta orar. El que diga que sí es mentiroso. Ahora, dice la palabra que para eso fue enviado el Espíritu Santo, para ayudarnos en nuestra debilidad. De tal manera que cuando nos toca orar no sabemos ni qué decir, y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? No sabemos cómo conviene, no sabemos pedir lo que conviene. Muchas veces pedimos mal. Pero a ninguno de nosotros, en nuestra naturaleza humana, nos gusta orar. Y como decía en este siervo de Dios, Gigi, si usted está esperando el día de sentir el deseo de orar, jamás lo hará. Jamás. Jamás. Hay que comenzar a orar simple y llanamente, porque es un mandato de Dios en obediencia. Es que si entendiéramos que la obediencia está la bendición. Si Dios dice en su palabra, orad sin cesar, velad y orad, es una orden. Jesús dice, oren en todo tiempo. Es una orden. No dice cuando ustedes deseen, cuando ustedes lo sientan. Simple y llanamente nos ordena. Entonces yo, como soldado en la milicia de Dios, obedezco la orden. ¿Lo sienta o no lo sienta? Imagínese un soldado en el ejército que lo manden a la guerra y dice, es que yo no siento deseo hoy de tomar el rifle. Hoy yo no quiero ir a la guerra. Hoy yo lo que quiero es descansar. Un soldado siempre está enlistado para la batalla.
Entonces, cuando yo comienzo a obedecer ese mandato, orar sin cesar, pues yo voy a comenzar a orar aunque no lo sienta. Y sigo hablando con Dios. Y si no sabes cómo hacerlo, si no sabes cómo orar, también te invito al curso de formación que lo da nuestra hermana Isla Santos para que te ayude cómo diseñar un tiempo de oración hasta que tú aprendas a caminar con Dios sin que tengamos que asistirte. Bendito Dios. Entonces, yo simple y llanamente tengo que orar porque Dios lo ordena. Y seguir orando hasta que el Espíritu Santo descienda, me asista y me enseñe a pedir correctamente. Y eso pasa continuamente. Pero la verdad es que muchos desanimamos, abandonamos la oración con tanta facilidad. Fíjese, Charles Spurgeon compara ese tipo de oración que no persiste y dice: demasiadas oraciones son como un niño que toca la puerta y corre, toca y se va antes de que se pueda abrir la puerta. Bendito Dios. Ese tipo de oración no recibe respuesta. El tipo de oración que recibe esa respuesta es la que persevera y que, aunque no llega a la respuesta de inmediato, no se desanima. Ay, hermano, la verdad es, vamos a hablar verdad, todos nos desanimamos. Por eso qué lindo es el Señor, que viene una vez más a traer una palabra de refrigerio, una palabra de exhortación, de ánimo, para que retomemos todos ese tipo de oración que hemos echado a un lado, por las razones que sean. Y avivemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, sabiendo que Él es bueno, que Él atenderá y que Él no tardará, porque es que el tiempo de Dios no es el tiempo tuyo. Dice la palabra que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Imagínese eso, comparado con nuestra personalidad tan impulsiva, tan impaciente, pues nos quitamos de inmediato. Y Dios, que es tan lindo y sabe que nosotros somos tan frágiles y tan débiles, nos va perfeccionando y enseñando el fruto de la paciencia, el fruto de la perseverancia. Más si tú y yo somos ese tipo de personas, porque los hay y muchos que no tienen disciplina. Ay, hermano, si se le añade ese tipo de personalidad, la cosa se empeora. Porque hay personas que son muy disciplinadas, muy estructuradas. Obviamente, ese tipo de personas yo siempre le digo que se cuide, porque a veces la razón por la que los lleva a un tipo de relación con Dios y todo es su confianza en su estructura, en su disciplina. Y el día que no lo hacen, se creen que se van para el infierno. No comprenden que hemos sido aceptados en el amor de Dios y confían mucho en el hacer las cosas correctamente porque así fueron enseñados. Y el día que fallan, olvídese, se sienten condenados. Por eso les digo, cuídense mucho de eso. Sin embargo, está el otro tipo de personas que nada, disciplina y estructura, nada que ver. Entonces, cuando eso sucede y la palabra nos invita imagínense, a perseverar, a no desanimarnos, aquí necesitamos el poder de Dios. No queda de otra, mis amados. Gloria al que vive, que oró al Padre para que enviara el Espíritu Santo y nos asistiera allí donde somos débiles. Entonces hoy Dios nos está invitando a mí, a ti, a todos los que me están escuchando, a que retomemos aquellas oraciones que hemos descuidado, aquellas oraciones que hemos echado a un lado. ¿Por qué? Porque nos cansamos de pedir. Porque oramos por incredulidad y no porque creemos que Dios lo va a hacer. Cuando usted y yo creemos que Dios lo va a hacer, no depende de lo que vemos. Porque nosotros, dice la palabra, que no vemos por vista, sino por fe. Y entonces, cuando vivimos de esa manera, nuestra oración persiste. Porque yo le aseguro y te invito a que te evalúes. Mira a ver si una vez esa temporada difícil pasa,
pasa la tempestad, tú dejas de orar. Pero no se ha contestado bien la oración. Lo que te llevó fue un momento de ansiedad, de crisis y de temor. Pasó la tempestad y dejaste de persistir. Y por eso, y solo por eso, no llega la respuesta a nuestra vida. Porque aquí dice claramente, y qué lindo, que este juez, escucha, este juez le respondió a ella. Ella estaba tan molesto que para quitársela de encima, le responde: pero cuando nosotros le oramos a Dios, debemos tener un concepto diferente de Dios. Este juez no le interesaba atenderla, no quería escucharla, no quería hacerle justicia, y solamente por quitársela de encima la atendió. Pero así no es Dios. Y nosotros, por eso es que aquí Jesús pregunta: ¿creen ustedes que Dios los va a atender, los va a escuchar? ¿O piensan que Dios es como ese juez, que no los atiende, que no los escucha, que no los ama? Precisamente por pensar eso es que no perseveramos. A Dios no le interesa mi petición. Dios no le interesa y quitamos. Pero es todo lo contrario. Por eso nos invita a persistir. A Dios sí le interesa, sí le importa nuestra petición. Sí, Dios está presto a escucharnos y a ayudarnos y a respondernos. Y si lo estamos pidiendo mal, nos va a enseñar y nos va a decir: yo te voy a responder, pero va a ser de esta manera y lo voy a hacer en este tiempo. Y nos da ánimo. ¿Cuántas veces a mí Dios me ha ministrado siempre mucho por esta palabra? O por la cananea, cuando ahí parecía que Jesús no se interesaba por ella, pero ella siguió persistiendo, porque la humildad es un elemento importante en la oración de persistencia. Ella siguió ahí, aunque la criticaban los discípulos, ella siguió ahí. ¿Y sabe qué pasó? Jesús se movió a misericordia. Yo estoy segura que desde el momento uno que esta mujer se acercó a Jesús, él inmediatamente estuvo dispuesto, pero quería dar una muy buena lección a estos discípulos, que la veían como una mujer inoportuna, molestando a su Señor. ¡Bendito Dios! Sin embargo, él halló una fe en esta mujer tremenda. ¡Oh, bendito Jesús! En medio de ese escenario, que tú piensas que Dios no se interesa en tu petición, en tu situación, Dios está perfeccionando tu fe y la mía. Como un diamante, como un diamante. Dios sabe muy bien lo que está haciendo y lo que quiere obtener de ti y de mí. De tal manera, como dijo Jesús, que en el final de los tiempos nos halle con una fe preciosa, madura, una fe que confía solamente en Dios y no en las circunstancias, no en lo que Él pueda hacer o darme, sino una confianza totalmente en Él, que nos lleva al reposo, al gozo y la alegría en el Señor. Porque todos estos escenarios nos quitan el gozo, nos quitan la alegría y la paz. Por eso la palabra nos invita en Filipenses a que por nada no preocupemos, sino que volvamos. Y Dios nos está invitando hoy a volver a esa oración que iniciamos. Hablemos nuevamente con Él y le demos gracias por atender nuestra petición. Retoma esa oración que has echado a un lado, pues Dios quiere responderla. Dios quiere atenderla. Dios quiere que tú le conozcas a través de esa petición y que confiemos que a su tiempo, dice la Escritura, lo hará hermoso y para siempre. Dios te bendiga.